de la asignatura Derecho Laboral vamos a estudiar la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo contemplados en el título 10º de la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas. En la Ley de Contrato de Trabajo encontramos que el título 10º se divide en 5 capítulos donde se van desarrollando las causales de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. En el capítulo primero tenemos la suspensión por causa de accidentes y enfermedades inculpables. En el capítulo segundo, por causa de servicio militar y convocatorias especiales. En el capítulo tercero, la suspensión tiene que ver con el desempeño de cargos selectivos. En el capítulo 4, la suspensión está relacionada con el desempeño de cargos selectivos o representativos en asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial o en organismos o comisiones que requieran representación sindical. Y el capítulo 5 refiere a las suspensiones por causas económicas y disciplinarias. En cuanto a su concepto, vamos a traer a colación la definición de 3 doctrinarios. Para el doctor Rodríguez Mancini, consiste en la cesación temporal de algunos efectos del contrato de trabajo, los que vuelven a tener plena eficacia una vez desaparecidas las circunstancias que la motivaron. Según Justo López, la suspensión del contrato de trabajo opera como una causa justa de justificación del no cumplimiento de algunas obligaciones emergentes del mismo. Para Ackerman, la suspensión del contrato de trabajo supone la suspensión de ciertos efectos, de ciertos deberes de prestación de las partes. Como vimos hasta ahora, el contrato de trabajo es un contrato consensual, es un contrato intuito persona, es decir, personal, es de tracto sucesivo, oneroso, conmutativo y de cambio. También vimos que el contrato de trabajo tiene vocación de permanencia, por lo que en principio perdurará a través del tiempo. La suspensión de algunos efectos del contrato de trabajo entonces es un intervalo en su ejecución, una interrupción transitoria de las obligaciones y prestaciones de las partes que obedece a específicas causales y cuya finalidad principal es preservar la continuidad del vínculo laboral. La finalidad de la suspensión, decimos, es la conservación del contrato de trabajo en los términos del artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo que establece el principio de continuidad. La finalidad protectora de este instituto se ve reflejada en sus efectos. Ante la imposibilidad de cumplir de alguna de las partes, la suspensión impide a la otra parte resolver el vínculo, salvo casos de razonabilidad y abuso del derecho. Se suspenden algunos efectos, pero subsisten los denominados deberes de conducta, como el de fidelidad, el de no concurrencia, etcétera, consagrados en los artículos 85 y 88 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cuáles son los caracteres que deben reunir las suspensiones? Primero, debe estar justificada. El contrato de trabajo es por regla un contrato de tracto sucesivo y conmutativo, por lo que la suspensión de sus principales prestaciones, que es el trabajo y la remuneración, debe obedecer a un hecho de entidad suficiente que justifique tal intervalo. Debe subordinarse una serie de condiciones establecidas objetiva y previamente por el legislador o por el empleador. También tiene que ser temporal. La duración, en principio, se encuentra determinada por la ley. En los casos en que no esté determinada por la ley, debe extenderse durante un plazo razonable y tiene que ser de excepción. La suspensión es un hecho jurídico que afecta el normal desarrollo del contrato. Por lo tanto, es de aplicación restrictiva. En cuanto a su clasificación, tenemos suspensión por razones propias de la empresa, la sanción disciplinaria, por denuncia penal efectuada por el empleador, la suspensión precautoria, la suspensión cautelar de dirigente sindical,
por dificultades económicas de la empresa, que son las que vamos a estudiar a continuación, por muerte o incapacidad patronal que implique suspensión temporal de tareas, el lockout, la quiebra. Luego tenemos suspensiones por causas o razones propias del trabajador. Licencia deportiva, licencia por cargos selectivos, licencia por cargos gremiales, la huelga, licencia por maternidad y nacimiento, licencia por estudios, el estado de excedencia, las vacaciones anuales. Y finalmente tenemos las suspensiones ajenas a la voluntad de las partes, enfermedades y accidentes inculpables, las convocatorias especiales, por fuerza mayor, detención del trabajador por denuncia de terceros o de oficio y por fallecimiento de familiares. ¿Cuáles son los requisitos de validez de las suspensiones? Los menciona el artículo 218 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que debe fundarse en justa causa, tener plazo fijo y debe notificarse por escrito. En caso de omisión, si el trabajador impugna, tendrá derecho al pago de la remuneración. Vamos a ver qué pasa en el caso del incumplimiento de los requisitos. La Ley de Contrato de Trabajo trae dos supuestos o dos situaciones. La situación de despido indirecto del 223 y la de los salarios de suspensión del artículo 200, mejor dicho, la situación de despido indirecto del 222 y la de los salarios de suspensión del artículo 223. En caso de suspensión, por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, disciplinaria, por fuerza mayor y que excedan los plazos fijados individualmente, o que en su conjunto y cualquiera fuera la causa supere 90 días en un año y que no cumpla con los requisitos de validez, justa causa, plazo y forma de notificación, y que en ambos casos fuera impugnada por el trabajador, esto es, hacer uso del derecho que la ley le confiere en el artículo 67, dará derecho al trabajador a denunciar el contrato de trabajo extinguiendo el mismo y resultando acreedor de las indemnizaciones emergentes del despido incausado. No obstante dicha posibilidad, el trabajador podrá reclamar los salarios caídos devengado durante el tiempo de suspensión inválida por no cumplir con los requisitos legales. La otra situación que se plantea son los salarios de suspensión. La otra posibilidad es que el trabajador reclame a su empleador los salarios caídos durante el tiempo de la suspensión porque no cumplió con los requisitos de validez. Para que ello proceda, debe haber impugnado en tiempo y forma la de medida dispuesta por el empleador, o sea, hacer uso de su derecho del artículo 67. El ejercicio de este derecho es acumulable con la posibilidad establecida en el artículo anterior. Bien, convocatoria militar contemplada en el artículo 214. El servicio militar obligatorio dispuesto por ley 17.531 fue reemplazado por el servicio voluntario de la ley 24.429. No obstante, sabemos que el Poder Ejecutivo conserva la facultad de convocatoria en caso de no cumplirse el cupo anual o movilización o convocatorias especiales. En el caso de que el trabajador fuera convocado, se suspende el deber de prestación como también la obligación de remuneración por parte del empleador, quien queda obligado a reservar el puesto de empleo por el tiempo que dure la convocatoria. El trabajador tiene la obligación de reintegrarse en un plazo de 30 días del cese de la convocatoria. El tiempo de suspensión se computa a los fines de la antigüedad. Suspensión por desempeño de cargos políticos del artículo 215. En este caso, un trabajador deja transitoriamente la prestación de servicios a causa del desempeño de un cargo político, ya sea en el orden nacional, provincial o municipal. Implícitamente la legislación establece una obligación en cabeza del empleador, imponiéndole el deber de aceptar que el dependiente suspenda sus prestaciones con el único requisito de invocar el ejercicio de un cargo político. El trabajador solo deberá acreditar ante su empleador que ha sido consagrado para desempeñar alguna de esas funciones, para poder gozar del derecho conferido.
Rige el mismo plazo de 30 días para su reincorporación y el tiempo de suspensión será computado a los fines de la antigüedad. Al cese de las suspensiones previstas por los artículos 214 y 215, el trabajador cuenta con 30 días corridos para reincorporarse a su puesto de trabajo. Debe entenderse que el plazo aludido está conferido a favor del trabajador y no del empleador. ¿Esto qué quiere decir? Que el primero cuenta con este término para reclamar la reincorporación y vencido que fuere, operará la caducidad del derecho. De modo que aquel trabajador que dejara pasar más de los 30 días no tendrá derecho a peticionar su reintegro y si lo hace el empleador podrá rehusar. El trámite de reintegro deberá ser realizado por el trabajador en forma fehaciente para poder probar que actuó conforme a derecho y en tiempo oportuno. Asimismo, el artículo 216 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, en caso de que el empleador despida al trabajador o no permita su reincorporación, el ex dependiente tendrá derecho a percibir las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado. Suspensión por desempeño de cargos gremiales. Se trata de trabajadores que pasan a desempeñar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial o en organismos que requieren representación gremial. Primer caso, cargos electivos. Trabajadores que pasan a desempeñarse en funciones sindicales como consecuencia de haber sido elegidos mediante el procedimiento del voto de los afiliados al gremio, es decir, por elección directa. Cargos representativos son aquellos dirigentes que acceden al cargo por la decisión de los cuerpos deliberativos del sindicato que consagran mecanismos de elección indirecta. Es decir, que se trata de una licencia legal, no depende de un acto de otorgamiento o conformidad del empleador, sino que nace de una disposición de la ley. El concepto de la Ley 23.551 de asociaciones sindicales fija claramente que se suspenden tanto la prestación del servicio como la contraprestación que involucre el salario, la cual será en principio abonada por el sindicato u organismo al que el trabajador represente. El plazo de reincorporación también es de 30 días desde el cese y el tiempo por el que se prolongue la suspensión debe computarse a los fines del cálculo de la antigüedad del dependiente. El artículo 217 consagra el impedimento de despedir al trabajador que acaba de completar su mandato gremial, remitiendo a la regulación de los plazos a lo que decida la ley respectiva. Esto es, lo hace la 23.551 en el artículo 48, que establece la prohibición de despedir durante el plazo de un año, a contar desde que el trabajador dejó de ejercer las funciones. La no observancia de la prohibición de despido tendrá diferente efecto jurídico según se trate de trabajadores que han cumplido funciones gremiales o políticas. Si se trata de quien ha cumplido funciones gremiales, es de aplicación lo previsto por el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, o sea, el despedido podrá articular la acción sumarísima de reinstalación. Si el trabajador cesado fuere dirigente sindical, es decir, se desempeñó en un cargo representativo por designación de cuerpos deliberativos del sindicato, se aplicará lo previsto por el artículo 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales por tratarse de una obstaculización al ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical, ya que el impedimento para que un sindicalista recupere su puesto de trabajo luego de cumplir un mandato gremial es un ataque al derecho de cualquier trabajador a actuar en la vida sindical, ejecutado sobre la base de la amenaza que supone la pérdida del trabajo. La norma citada confiere el derecho al trabajador de pedir judicialmente el cese de ese acto discriminatorio mediante el procedimiento sumarísimo para obtener su reinstalación y el pago de los salarios del periodo de sustanciación.
Bien, tenemos la suspensión por causas deportivas, contemplada en la Ley Nacional 20.596. Resulta aplicable en los casos en que el trabajador desarrolle una actividad deportiva amateur, el plazo máximo de la licencia es de 60 días al año, necesita contar con un certificado que debe ser extendido por el órgano de aplicación, la Dirección de Deporte Federado de la Secretaría de Deporte. En caso de un trabajador del sector privado, la remuneración y aportes previsionales serán solventados por el Estado por medio del Fondo Nacional del Deporte. Tiene un requisito especial que es contar con una antigüedad no inferior a 6 meses al momento del pedido de la licencia. Suspensión preventiva del artículo 224 de la Ley de Contrato de Trabajo. La suspensión preventiva es aquella dispuesta por el empleador en ejercicio de las facultades de dirección y fiscalización del artículo 65 ya estudiado, a raíz de encontrarse sometido el trabajador a un proceso penal o contravencional. Actúa como medida provisoria, es decir, como consecuencia de una denuncia formalizada en contra del trabajador, ya sea por el empleador, terceros o de oficio, y subsiste mientras dure el proceso. Fernández Madrid, un doctrinario reconocido del derecho del trabajo, sostiene que la suspensión preventiva es la negativa del empleador a permitir la prestación laboral cuando el trabajador, no obstante hallarse en condiciones de cumplirla, está sometido a una investigación de su conducta en un proceso penal. Tenemos la denuncia del empleador del primer párrafo del artículo 224. En este supuesto, solo deberá existir denuncia por parte del empleador sin importar si existe o no privación de la libertad del trabajador. A partir de ese momento, el empleador deberá notificar al trabajador por escrito su decisión de suspender el contrato de trabajo y no estar obligado al pago de las remuneraciones por el tiempo que persistan los efectos de la suspensión, conforme lo establece el artículo 78 de la ley. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, que durante la tramitación de la causa penal la relación laboral sea prácticamente imposible y o que el trabajador pueda entorpecer la investigación. Y segundo, el hecho que se investiga debe ser de cierta gravedad y ser relevante respecto al contrato de trabajo, es decir, presumiblemente injurioso en el ámbito laboral. Según la forma en la que el procedimiento penal finalice en cualquiera de sus etapas, serán las consecuencias a afrontar y los pasos a seguir. Tenemos reincorporación del trabajador y pago de salarios. Esto deberá ocurrir en los casos en que el proceso penal finalice por desestimación de la denuncia, sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo. Es decir, que los órganos judiciales han entendido que no existía un hecho ilícito que pueda reprochársele al trabajador, por lo que el empleador deberá reincorporarlo a su puesto de trabajo y proceder al pago de los salarios caídos durante el tiempo de la suspensión. El trabajador deberá notificar fehacientemente la resolución judicial a los fines de poner en conocimiento del empleador su disponibilidad. El trabajador deberá reintegrarse inmediatamente. Si ello no ocurriera, el patrón podrá intimarlo bajo apercibimiento de abandono voluntario y malicioso del artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo. También podría ocurrir que ambas partes deje transcurrir el tiempo y extinguirse el vínculo a raíz de lo dispuesto por el artículo 241 infan de la Ley de Contrato de Trabajo. Extinción del contrato de trabajo con justa causa. Para que ello suceda, deberá existir sentencia condenatoria en el proceso penal, por lo que se rescindirá el contrato de trabajo sin lugar a indemnizaciones ni pago de salarios caídos. También existen casos en los que, no obstante haberse dictado sentencia absolutoria o sobreseimiento, se justificaría el despido con justa causa, hipótesis que, llevada al proceso laboral, no impide al juez laboral valorar los hechos
y confirmar la existencia de una injuria laboral que imposibilite la prosecución del vínculo en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. El último supuesto es la extinción del contrato de trabajo por despido indirecto. El trabajador podrá hacer denuncia del contrato de trabajo si, a pesar de dictarse sentencia absolutoria a su favor, considera que el empleador le ocasionó injuria grave en los términos del artículo 246 de la ley, es decir, el empleador no lo reincorporó a su puesto de trabajo, ha afectado sus intereses a raíz de la denuncia o se ha tratado de una denuncia infundada. Luego tenemos la denuncia de terceros o investigación de oficio. En este supuesto, el procedimiento penal se inicia a causa de una denuncia de un tercero o de oficio por las autoridades competentes. Aquí resulta determinante si el trabajador se encuentra privado de su libertad o no. Sin privación de la libertad, la denuncia no generará mayores consecuencias en la ejecución del contrato de trabajo y el trabajador continuará prestando tareas en forma normal y habitual y percibiendo su remuneración también en forma normal y habitual, salvo que el hecho por el cual se denunció al trabajador ocasione un perjuicio a los intereses del empleador. Y tenemos con privación de la libertad. Se tratará de una suspensión de hecho, según lo señala el doctor Massa, sin obligación por parte del empleador de abonar salarios, ya que no existe contraprestación por un motivo ajeno a este, reanudándose todos los efectos del contrato inmediatamente después que el trabajador recupera su libertad ambulatoria y se encuentra en condiciones de prestar tareas, por lo que el plazo de la suspensión será el término por el cual el trabajador estuvo privado de su libertad. Al recuperar su libertad, deberá reintegrarse para cumplir su débito laboral bajo apercibimiento de ser intimado en los términos del artículo 244. Suspensión precautoria. La suspensión precautoria del contrato de trabajo también deriva de las facultades de dirección y organización que tiene el empleador y tiene naturaleza cautelar, es decir, que tiende a evitar sancionar o despedir sin el conocimiento previo de los hechos y la participación del trabajador frente a la presunta inobservancia de sus obligaciones. Se trata de una medida opcional para el empleador. La suspensión precautoria no se encuentra prevista expresamente en la Ley de Contrato de Trabajo, pero es aceptada doctrinaria y jurisprudencialmente como una variante de la suspensión preventiva, admitiendo su aplicación práctica sine lege. A diferencia de la suspensión preventiva, por medio de la suspensión precautoria, es el empleador quien realiza una investigación interna en el propio ámbito del trabajo, teniendo razones fundadas para así hacerlo, y en principio en pos de la continuidad del vínculo laboral. La legitimidad de la medida suspensiva deberá ajustarse a los caracteres generales de toda suspensión, como así también a pautas de razonabilidad e importancia. Tanto la suspensión preventiva como la precautoria se diferencia de la suspensión disciplinaria y no deben confundirse con ella. Las dos primeras podrían traer como consecuencia una sanción disciplinaria a raíz de los hechos investigados y posteriormente acreditados, sea por un procedimiento penal como por un sumario interno. El empleador deberá abonar los salarios devengados por los días de suspensión. No podría sujetarse el derecho del trabajador a percibir la remuneración al resultado de una investigación interna que realiza el empleador. En caso contrario, se violentaría el principio del non bis in idem, ya que el trabajador perdería su salario durante la investigación y luego, una vez más, ante la suspensión disciplinaria que eventualmente puede disponer el empleador. Es decir, que una posición equitativa consistiría en la facultad del empleador de disponer la suspensión del contrato de trabajo, pero con la obligación de abonar los salarios para luego, una vez
finalizadas las averiguaciones y constatada la responsabilidad del trabajador, determinar la sanción a aplicar según la gravedad de la infracción. Suspensión cautelar del dirigente sindical. El artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales plantea las siguientes hipótesis. Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la ley no podrán ser despedidos, suspendidos, ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, salvo que mediante resolución judicial previa que los excluya de la garantía conforme al procedimiento establecido en el artículo 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales que se refiere a la exclusión de la tutela sindical. Pero el juez o tribunal interviniente, a pedido del empleador y dentro del plazo de 5 días, podrá disponer la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o mantenimiento de las condiciones de trabajo pudieran ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa. Esta es la hipótesis denominada suspensión cautelar del dirigente sindical. Por otra parte, el artículo 30 del decreto reglamentario 467/88 establece una potestad a favor del empleador. El empleador, señala, podrá liberar de prestar servicios al trabajador amparado por las garantías, en cuyo caso deberá comunicarlo dentro de las 48 horas hábiles al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y mantener el cumplimiento de la totalidad de los deberes que la ley o convenciones colectivas ponen a su cargo, como consecuencia de la relación laboral. Es el ejercicio de la autocautela del artículo 30 del decreto reglamentario de la 23.551, puesto que lo único que se habilita es la suspensión del deber de ocupación y subsiste todo el restante plexo de deberes jurídicos bilaterales complejos. Nada autoriza a privar al trabajador afectado, que no incumple por ningún acto voluntario ni involuntario su deber de prestación de la fuerza de trabajo, de la percepción regular de sus derechos. No obstante dicha facultad, la norma impone al empleador la obligación de iniciar dentro del plazo de 15 días de dispuesta la suspensión una acción declarativa para acreditar los supuestos invocados. Ahora vamos a ver la suspensión por causas económicas. Está contemplada en el artículo 219 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta suspensión surge por decisión unilateral del empleador. Los fundamentos esgrimidos como justificatorios de dichas medidas son valorados en forma restrictiva por los jueces. Resulta procedente cuando se origina en hechos ajenos a la empresa, resultan imprevisibles o inevitables de acuerdo con su naturaleza y con la diligencia exigible de un buen hombre de negocios. Pueden provenir de situaciones de mercado, de la autoridad o razones técnicas que resisten la demanda. Deben resultar externas al riesgo propio del empleador, ajenas a la voluntad y al control del empleador. La prueba y demostración corresponderá también al empleador. Dentro de la suspensión por causas económicas tenemos la falta o disminución del trabajo. En este caso, la norma prevé que el hecho debe ser grave, actual, perdurable en el tiempo, y el empleador debe probar que se han adoptado medidas para prevenirlo, y siendo el mismo empleador quien debe demostrar que hizo todo lo posible para solucionarlo. Tiene un plazo máximo de 30 días en un año, contados a partir de la primera suspensión, y debe reunir los requisitos de validez, justa causa, ese plazo fijo y máximo, y ser notificada por escrito al trabajador. Luego tenemos la suspensión por fuerza mayor. La fuerza mayor está contemplada en el artículo 221. Las suspensiones por fuerza mayor debidamente comprobadas deberán extenderse en el plazo máximo de 75 días en el término de un año,
contado desde la primera suspensión, cualquiera sea el motivo de esta. En virtud de que no es definido por la norma laboral, nos remitimos al Código Civil y Comercial, en el cual en su artículo 1730 establece que caso fortuito o fuerza mayor serán considerados sinónimos, que consisten en hechos que no han podido ser previstos o que, habiendo sido previstos, no han podido ser evitados. Respecto a los efectos sobre la prestación laboral, la falta o disminución de trabajo torna innecesaria o inconveniente la prestación, mientras que la fuerza mayor la hace imposible. Los requisitos formales son los señalados en el artículo 218 y los plazos de los 220 y 221. El plazo fijo y máximo, su forma de notificación que tiene que ser por escrito, y en el caso del 221 es el orden de prelación. Establece un orden de prelación. Se debe suspender primero al personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Y respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviere menos cargas de familia, aunque con ello se altere el orden de antigüedad. En este caso, se deberán excluir a los trabajadores que ocupen cargos gremiales, por así señalarlo, el artículo 51 de la 23.551. Luego tenemos que dentro de los requisitos formales, al trabajador o al sindicato le asiste la posibilidad de impugnar las suspensiones por las siguientes razones: por exceso de los límites legales, porque la suspensión no tiene justa causa, o porque no fue notificada por escrito, porque fue debidamente impugnada por parte del trabajador, si se reconoce la ilegitimidad de la suspensión. La Ley de Contrato de Trabajo no determina un plazo para efectuar esta impugnación, de modo tal que debemos basarnos en la jurisprudencia que menciona que debe ser contemporánea con la notificación de la medida y durante el plazo de la suspensión. Respecto de las suspensiones por causas económicas, para los casos de falta de cumplimiento de los recaudos del artículo 218, no resulta necesario que el empleador impugne las mismas, debiendo el empleador abonar los salarios caídos en caso de incumplimiento de los requisitos legales. El trabajador tendrá derecho a percibir el salario correspondiente a todo el tiempo que haya estado suspendido, o puede darse por despedido en la medida que la suspensión fuese de un plazo mayor al legal. Procedimiento preventivo de crisis de empresa está contemplado en los artículos 98 a 105 de la Ley 24013, que es la Ley Nacional de Empleo, en el Decreto 264/2002, el 265/2002, el Decreto 328 de 1998, el Decreto 2072 de 1994 y la Ley 23.546, artículo 4, inciso C. ¿Qué dispone la Ley Nacional de Empleo? En los casos de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas que afecten a un número de trabajadores de la empresa que exceda el porcentaje de la dotación que establece la ley, se debe sustanciar previamente a la comunicación de estas medidas el procedimiento preventivo de crisis de empresa. En consecuencia, para este trámite se debe considerar la situación en la empresa y el número de trabajadores que se verán afectados por las medidas que adoptará el empresario. Se trata de un trámite preventivo, es decir, previo a la adopción de las medidas. ¿Cuál es el alcance cualitativo? Debe iniciarse el procedimiento cuando las medidas afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores y más del 10% de trabajadores en empresas que tengan entre 400 y 1.000 trabajadores, y más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores. En los casos en los que no se configuren los mínimos, la empresa deberá sustanciar el procedimiento previsto en el Decreto
28/1998. ¿Cómo se inicia? El empleador debe instar la iniciación del procedimiento que tramitará ante el Ministerio de Trabajo. También puede hacerlo la Asociación Sindical de los Trabajadores o el Ministerio propiamente y de oficio. Una vez que se inicia el procedimiento, se encuentra vedada la aplicación de los despidos o suspensiones a partir de la notificación de la presentación inicial y hasta su conclusión. Si el empleador violar esta prohibición, las suspensiones o los despidos serán nulos y se deberá mantener la relación laboral con derechos de los trabajadores al pago de los salarios que se dejaron de percibir. Dentro de las 48 horas de realizada la presentación, el Ministerio de Trabajo dará traslado a la otra parte, la Asociación Sindical Representativa de los Trabajadores o en su caso al empleador, y citará al empleador y a la asociación sindical a una primera audiencia dentro de los 5 días. Si en la audiencia mencionada no se arribare a un acuerdo dentro del plazo de 5 días de su celebración, la Autoridad Administrativa del Trabajo examinará la petición y si lo considerare procedente abrirá un periodo de negociación por un plazo máximo de 10 días entre el empleador y la asociación sindical. Vencido el plazo sin el acuerdo, el empleador podrá ejecutar las medidas que han sido objeto del procedimiento y los trabajadores podrán ejercer la huelga u otras medidas de acción sindical. Con acuerdo preventivo. Las partes presentarán ante el Ministerio de Trabajo, órgano que tiene un plazo de 10 días para pronunciarse sobre el mismo. Puede homologar el acuerdo con la misma eficacia que un convenio colectivo de trabajo o rechazarlo mediante una resolución fundada. En caso de silencio, vencido el plazo sin un procedimiento administrativo, el acuerdo se tendrá por homologado. La finalidad del procedimiento mencionado no es validar las suspensiones o despidos, sino brindar un ámbito de negociación a las partes para que entablen tratativas respecto de la situación de crisis. La omisión del empleador de acudir a la previa tramitación del procedimiento referido en caso de despidos motivados en falta de trabajo no imputable al empleador fue señalada también reiteradamente en diversas sentencias entre los requisitos que no habían sido cumplidos o acreditados y cuya falta obstaba a la procedencia de la indemnización disminuida. El cumplimiento de la obligación del empleador relativa a la iniciación del procedimiento y agotamiento de su trámite no impide que los trabajadores reclamen judicialmente el pago de los salarios de suspensión o la diferencia de indemnización ante el tribunal judicial competente. El órgano judicial determinará si se han cumplido los requisitos legales, cuya prueba está a cargo del empleador. El trámite del procedimiento preventivo de crisis es solamente uno de ellos, y si bien la Ley 24013 no prevé una sanción específica por su omisión, esta acarreará, además de la multa correspondiente a la infracción del Decreto 265/02 y de la Ley 25.202 en su anexo 2, el progreso de la demanda de los trabajadores con la consiguiente condena del empleador al pago de los salarios caídos por las suspensiones o de diferencias indemnizatorias. Suspensiones concertadas individual o colectivamente del artículo 223 bis. Estas suspensiones son el resultado de la autonomía de las partes. En esta hipótesis, el empleador puede abonar sumas no remunerativas al trabajador en el supuesto de suspensiones en la actividad laboral fundadas en las causales de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador o fuerza mayor fehacientemente acreditada y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realiza la prestación laboral a su cargo. No se exige el procedimiento de empresa en crisis. Es imprescindible para la instrumentación de los acuerdos que establecen el pago de estas sumas no remunerativas, que estos tengan el aval de los trabajadores afectados o del sindicato que los represente
y sean debidamente homologados por el Ministerio de Trabajo. El empleador debe tributar las contribuciones al régimen de obras sociales y al Sistema Nacional del Seguro de Salud. Respecto al plazo de la suspensión, no tiene límites en función de que se obtenga la conformidad del sindicato y de los trabajadores. En cualquier caso, el plazo de cada suspensión debe ser claro y determinado. Requisitos es que el trabajador no preste tareas y que la suspensión sea homologada por la autoridad de aplicación. Finalmente, respecto de las suspensiones por causas económicas, tenemos actualmente la vigencia de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional que establecen la prohibición de efectuar suspensiones por causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de 60 días contados a partir, bien, en este caso dice del vencimiento del decreto 624, porque lo que es plasmado en esta diapositiva es el último decreto que prorroga las suspensiones, que es el decreto 761 del 2020, publicado el 23 de septiembre del 2020. Es decir, que este decreto va a prorrogar por 60 días las suspensiones por causales de fuerza mayor o falta o disminución del trabajo. Dice expresamente que quedan exceptuadas las suspensiones efectuadas en los términos del artículo anterior, el artículo 223 bis, que lo habíamos visto, y también establece que los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2 y primer párrafo del artículo 3 del presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. También dispone que no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 761-2020. También, finalmente, tenemos la suspensión por quiebra. En el principio general, la suspensión por quiebra del artículo 196. El principio general es la declaración de quiebra del empleador no produce la resolución automática de los contratos de trabajo. Lo dice la ley de quiebra 24.522. Los contratos se suspenden ope legis desde la sentencia de quiebra y durante 60 días. Los trabajadores quedan liberados de cumplir con su prestación, cesando también la retribución. En caso de que no se resuelva la continuación de la empresa por las vías previstas por la Ley 24.552, los contratos de trabajo se extinguirán a la fecha de la declaración de quiebra, debiendo los trabajadores percibir sus créditos a través del pronto pago. El plazo de 60 días no se computa a los fines de la antigüedad. Esta primera parte se refiere a la temática de las suspensiones. Vamos a estudiar a partir de ahora los accidentes y enfermedades inculpables.